pues los funcionarios... Y además es igual para todos, como reza. La justicia, ante todo, debe ser igual para todo el mundo, sea rico, pobre o privilegiado o no. Luego vemos que no es así. Tanto es así que la juez Alaya dice que existe una justicia para uno y una justicia para otro. Luego, en fin, el Pidio dice que con que hubiera un funcionario recto y honesto no ocurriría la corrupción. ¿Qué es lo que ocurre? Que el sistema judicial español facilita la corrupción y facilita la injusticia. Y en nombre de la justicia, con esas justicias tardías, con esa justicia fragmentada, estamos dejando de ser un Estado de Derecho. O al menos esa es la duda que yo tengo, si somos o no somos Estado de Derecho. Yo tengo ahora mismo, ciertamente tengo una duda. Por supuesto. Y bueno, pasamos al tema concreto que nos ocupa hoy y quisiera que explicara a nuestros telespectadores de Canal 45 qué se conoce con el nombre de Trenes de la Muerte al comienzo de la Guerra Civil en Jaén. Es un hecho histórico trascendente en la historia de España y trascendente en la historia de la Guerra Civil Española, y tanto como trascendente, oculto al saber común y al saber científico. Sí, porque a mí me ha llamado mucho la atención que yo, que soy una persona normalmente curiosa, pues y que vivió la época de la posguerra, nunca me ha llegado una noticia de esto, ni en plena dictadura. Siendo tú de Jaén. Y siendo de Jaén. Tú nunca... Y además una persona que se ha interesado por las lecturas, por esto, por lo otro, y que en plena dictadura, un tema que paradójicamente a los que ganaron la guerra les podía haber interesado divulgarlo, sin embargo no se divulgó. No se divulgó, se quedó ahí tapado en silencio. ¿Y a qué crees tú que se debe eso? Como una losa, se ocultó. Se ocultó. Y bueno, ¿Pero por qué se ocultó? Se conocía. Porque conocer sí se conocía. Claro, se juzgó, también se juzgó. Y sin embargo, se quitó del conocimiento. Sin embargo, se juzgó y se investigó. Y luego se silenció. Se tapó, se silenció. Y para que nuestros telespectadores comiencen desde el principio, ¿cómo se gestan los trenes estos? Bien, vamos a la pregunta anterior, que no te la he respondido. Sí. Nosotros aquí hemos tenido ya varias entrevistas y siempre ha habido un factor común a todas ellas, que ha sido el miedo en Jaén. Sí, bueno, eso es atávico. Atávico, ¿no? Eso viene hecho por la expresión que tanto mi madre como todas las madres de Jaén le decían a sus niños, pero independientemente de la ideología política o religiosa: niño, tú no te señales, o niña, tú no te señales. Pero no te decían por qué. No, eso no. Pero no te decían por qué, ¿no? Entonces, tú eres de Jaén, yo no soy de Jaén. Tú has vivido en muchos sitios, yo también he vivido en muchos sitios, pero yo nunca había vivido en un sitio donde la gente tuviera tanto miedo que en Jaén. Y yo digo, eso es verdad. ¿Cómo la gente tiene aquí tanto miedo? Yo no entiendo por qué tanto miedo a hacer el ridículo, miedo a esto, miedo a lo otro, miedo al que dirán, miedo al que no dirán, al que te vean y al que no te vean. Entonces, yo me preguntaba por qué la gente aquí tiene tanto miedo. Entonces, yo no daba con la tecla. Accedí a un libro de la Diputación que se publicó en el año 2000, que se llama El miedo en Jaén. El miedo en Jaén. Aludía al lagarto la Malena. Me leo el libro de pe a pa, que si las ánimas benditas, que si la mili, que si la guerra de los franceses, que si la fiebre, los terremotos, pero no citan ni una palabra de esto. Es curioso. Nada. Entonces a mí ese libro, pues digo, será porque le tienen miedo al lagarto a él, pero sí, no me resuelve un libro de la Diputación del año 2000. Un hecho tan fundamental no lo menciona. Ni lo menciona. No lo menciona, ¿por qué? Por el miedo al miedo. Por el miedo, a ver si... Por el miedo al miedo. Entonces hasta la misma Diputación de Jaén silencia
en ese libro de la Diputación de Jaén silencia este detalle. Por el miedo al que dirán los otros. Claro, o al miedo a que vayamos a destaparlo nosotros. Claro. Entonces te pueden hablar de una pelea de uno en el 1760 con otro porque decía que mi mujer es esto y la tuya es lo otro. Sí. Te pueden dar detalles de ese tipo. Sí, sí. Pero una cosa tan grande la ignoran. Lo ignoro. La ignoran. Entonces, yo considero que el gran miedo de Jaén no es al lagarto de las Malenas, sino a los hechos históricos en la provincia de Jaén entre 1936 y 1900, lo que sea. Lo que sea. 38, 39, 40, lo que sea. Entonces, ese miedo se incrusta en los huesos de la gente. Se incrusta en los huesos. Entonces, esto mucha gente no lo sabe, pero otros sí lo saben. Otros sí lo saben y lo siguen guardando en silencio. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos de esto ahora? Porque tenemos que ayudar a levantar el complejo que pende sobre aquellos que sí lo saben. Sí, porque este tema no se trata ni de revancha ni de estos han hecho más que los otros y los otros han hecho más que ellos, sino porque hay que sacar a relucir los hechos reales. Se trata de rescatar a las personas de Jaén para que no tengan ese complejo de estos sucesos que ocurrieron en Jaén, que no solamente es el suceso de las personas que entran en el tren, sino el suceso de lo que se vive aquí en Jaén durante una serie de años. Porque ¿qué personas entran en esos dos trenes? En esos dos trenes entran personas de toda la provincia de Jaén, más un pueblo de Córdoba, Adamuz, que fueron sistemáticamente seleccionadas para en un momento determinado llamarlos a cada uno a que acudieran al ayuntamiento por orden del alcalde, ser tomados no presos porque no había causa contra ellos, sino ser tomados como rehenes, enviados de un sitio a otro y a la cárcel de Jaén, y una vez en la cárcel de Jaén, como ya tenían tanto que no cogían, habilitaron la catedral de Jaén como cárcel para tener miles de rehenes dentro de la catedral de Jaén. Y quizá por esa aglomeración el gobernador de Jaén decidió enviarlo a Madrid, ¿no? Bien. A las cárceles de Alcalá de Henares. Bien, al gobernador de Jaén alguien le diría algo, ¿no? Porque al gobernador de Jaén motu propio no se le podía ocurrir. Entonces, ¿quién iba a garantizar que en Alcalá de Henares iban a aguantar todos los presos de Jaén más todos los presos de otras provincias? De otros sitios. No tenía, había algo que no cuadraba, ¿no? Había algo que no cuadraba, pero sí sucedieron unos hechos que metieron miedo al gobernador civil de Jaén y se tragó la pildorita. Fueron los sucesos, fueron un amotinamiento en Úbeda, en que a unas personas que habían tomado como rehenes las sacaron de la cárcel, ¿no? Los mataron allí mismo. Entonces los mataron allí mismo. Eso más el día 20 de julio, esas cosas fueron el día 20 de julio, sí. Los asesinatos de Úbeda, más los asesinatos en Jaén de la Merced, que esos sí son más conocidos, los frailes de la Merced, que esos sí son más conocidos, ¿no? Pues hicieron que pudiera colar el vamos a llevárnoslo a Madrid para quitarlos de estos salvajes. Sí. Sin embargo, hubo una gran preparación metódica. Sí, porque es mi siguiente pregunta. En la gestación de las masacres, de los trenes de la muerte, ¿hubo alguna organización de tipo estalinista que actuó para propiciar el ambiente? Porque es que cuando llegaron tanto allí a Atocha como a Vallecas, ya lo estaba esperando una multitud armada. Bien, y según vemos en los dos relatos... Si el gobernador no hubiera dicho nada... Según vemos en los dos relatos... Allí no hubiera esperado a nadie, ¿no? De estación en estación
se iban acumulando personal que o bien les disparaban, los amedrentaban a lo largo de todo el recorrido. Es decir, a lo largo de todo, salen de Espelúi, desde Espelúi a Atocha, a lo largo de todo el recorrido. Y a unas personas que no habían tenido el mínimo juicio todavía, ¿no? Ni juicio ni motivo de denuncia. Es decir, que las personas fueron tomadas como rehenes, conducidas a este tren y enviados a Madrid. Es decir, ni había causa contra ellos, no había nada contra ellos. Pero iba un jefe de, digamos, de expedición y una guardia civil o carabineros acompañando para la seguridad de los rehenes, ¿no? Y hubo unas órdenes del Estado. ¿Por qué? Porque esto no se le ocurre al gobernador civil de Jaén motu propio. Recibe órdenes del jefe de la gobernación, que era un general llamado Muñoz, sí, de trátalos para acá, ¿no? Entonces organizan los trenes, primero intelectualmente organizan la relación de personas que vamos a detener. Segundo, el hecho de detenerlos, transportarlos a Jaén, confinarlos en la catedral y meterlos en camiones hasta Espelúi para montarlos en los trenes. Para montarlos en los trenes. No un día, sino 2 días seguidos. 2 días seguidos. No uno, sino 2 días seguidos. Y entonces van preparando, alguien o alguna organización va preparando el terreno para que por donde pasa el tren y donde lo reciben esté un ambiente caldeado, como que esos eran elementos muy peligrosos, sí, o del fascismo, que había que eliminarlo, ¿no? Incluso llegan a poner, en un momento, en una de las paradas, llegan a coger el tren y ponen unos letreros que ponen presos de la sublevación en Córdoba. Es decir, haciendo ver que ya habían participado en actos, sí, de combate contra la República. Sí, sí. Entonces, calentando bien el ambiente y utilizando 3 elementos. Primero, el elemento radio, el elemento telégrafo y el elemento ferrocarril. Qué desastre. La organización que controlaba esto, las personas que controlaron esto, eran aquí en Jaén, en el origen de Jaén fueron un diputado del Partido Socialista, Partido Socialista, llamado Peris Caruana, y otros diputados. Uno de ellos tenía a un hijo preso en el primero de los trenes. Porque es curioso, se dice que en el Partido Socialista, esta vez Peris, que fue el instigador, pero había otro elemento del Partido Socialista que intentaban frenar ese extremismo, ¿no? De hecho, el diputado que se llamaba Pablo Flores, sí, Pablo Flores, Urdacilleta, no sabía cuál era el fin que le esperaba a las personas, sí, y él inocentemente fue a despedir a su hijo que iba preso, sí, y a darle ánimo. Eso salvó a este hombre de la pena de muerte en 1938-39, cuando fue detenido y juzgado en un consejo de guerra. Y se tuvo en cuenta ese atenuante. Se demostró que él no sabía cuál era la suerte. Es más, al día siguiente, cuando se supo, aquí en Jaén, cuando se supo qué es lo que había ocurrido, lo primero que hizo el gobernador civil fue pedir su dimisión. Dimitió el gobernador civil. Claro, porque no.